Me presento, soy estudiante de la licenciatura de Educación Física en la Escuela Normal de Educación Física Pablo García Ábalos. A continuación les mostraré mi producto integrador que incluye temas que hemos visto a lo largo de este primer semestre en la licenciatura de Educación Física. Para empezar, voy a hablar sobre el tema de ritmos de crecimiento, desarrollo y maduración del curso, periodos y etapas del ciclo vital. Primero, debemos definir el crecimiento como un proceso biológico por el cual un niño va aumentando de masa y tamaño a la vez que va experimentando cambios que van a afectar a todo su organismo hasta adquirir el mayor crecimiento en el cuerpo humano. En cuanto a los ritmos de crecimiento, no todos los niños van a crecer a la misma velocidad y de la misma forma, ya que puede variar por diferentes factores, y entre ellos hay algunos que pueden favorecer su crecimiento, mientras que hay otros que lo retrasan. Ejemplo de estos factores son los factores nutricionales. Aquí es donde influye la alimentación que el niño reciba, y si no es la adecuada y no es la balanceada, difícilmente tendrá un buen crecimiento. Por último tenemos los factores genéticos. Aquí la genética por parte de tus padres y familiares también va a influir mucho en el crecimiento de las personas y va a determinar qué tanto llegarás a crecer hasta la edad adulta. Ahora, si hablamos del desarrollo, también podemos ver que está ligado con el crecimiento, pero esta presenta diferencias, las cuales son que el crecimiento va a ser el incremento del peso y la altura de la persona, y el desarrollo se va a referir a la maduración de las funciones del cerebro y de sus otros órganos vitales. En el desarrollo del niño va a tener cambios tanto intelectuales como sociales y emocionales. Los niños van a empezar a ser más independientes de sus padres, pueden volverse rebeldes, también van a admirar lo que es lo externo, como sus amigos u otras personas que les guste por lo que hacen, y también van a tener algunos comportamientos nuevos para ser parte de algún grupo o tratar de encajar como personas. Por último, tenemos a la maduración. Aquí se dice que el ser humano ya tiene la madurez cuando ya es capaz de decidir y también sabe lo que debe hacer o no hacer. También adquiere una voluntad fuerte y es cuando su cuerpo y sus órganos ya están completamente formados. También en la madurez es aquella en la que la persona va a terminar de formar su identidad, va a encontrar sus intereses y va a hacer frente a sus miedos e inseguridades, para poder así entrar finalmente en la etapa de la adultez. Ahora les voy a hablar de las etapas y características del desarrollo que va de la infancia a la adolescencia, del curso Desarrollo de la Niñez a la Adolescencia. Al crecer los niños se desarrollan de diferentes maneras. El desarrollo del niño incluye cambios físicos, intelectuales, sociales y emocionales. Los niños crecen y maduran a velocidades muy distintas. Es difícil definir lo que es normal en los niños, porque pueden existir grandes diferencias de altura, peso y contextura entre los niños sanos, dependiendo de la dieta, el ejercicio y los genes que hayan recibido sus padres. Algunos niños comienzan la pubertad o están cerca de ella antes de ser adolescentes. Ya cuando llegan a la adolescencia comienzan a ser más independientes de sus padres, pueden volverse más rebeldes, también admiran lo externo como sus amigos, quienes suelen ser del mismo sexo. La aprobación de sus padres es importante. Su hijo puede probar algunos comportamientos nuevos para ser parte del grupo. Este puede ser un momento en el que los padres o los maestros van a identificar trastornos del aprendizaje o problemas de la conducta de los niños. Estos problemas pueden empeorar a medida de que pasa el tiempo, de modo de que es importante buscar ayuda lo antes posible. A continuación hablaré sobre la entrevista y la encuesta del curso Escuela y Comunidad. La encuesta es una técnica que se lleva a cabo mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra de personas. La encuesta incluye preguntas cerradas, es decir, que utiliza preguntas a las que pueda responder con un sí, no o a veces, etc. El medio por el cual se recolecta la información puede ser de manera presencial, por correo, por teléfono o en línea. Por otro lado, una entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas. El entrevistador formula preguntas y el entrevistado las responde. La función de las entrevistas es obtener información de interés para el público general o para la investigación de un tema o asunto en específico. Son preguntas abiertas en las que el entrevistado puede explayarse contestando las preguntas de manera libre. Y en cuanto a sus medios, las entrevistas pueden ser presenciales, telefónicas,
escritas, audiovisuales o digitales. Para empezar este capítulo 2 voy a hablar sobre el tema de etapa de la adolescencia de 11 a 22 años del curso de periodos y etapas del ciclo vital. Esta etapa es la que se encuentra en medio de la niñez y de la adultez. Dentro de esta etapa habrán muchos cambios grandes, tanto en su cuerpo como en la forma de su actuar y de cómo se relacionan con las personas. Los adolescentes van a entrar a la etapa de la pubertad y van a tener cambios hormonales. Dentro de la pubertad es donde van a tener sus cambios físicos que van a hacer que lleguen a la etapa de su maduración sexual. Aquí habrá muchos cambios, tanto como para hombres como para mujeres. Ejemplos de estos cambios en los hombres sería el crecimiento de los testículos y el pene, el crecimiento del vello, el aumento de su estatura y de su masa muscular, y también tendrán cambios en su voz y se les empezará a hacer más gruesa. En las mujeres van a tener un desarrollo de los senos, van a tener aumento de estatura, ensanchamiento de sus caderas, crecimiento de vello, y aquí es cuando ya van a tener su primera menstruación. Y dentro de los cambios hormonales serán responsables del aumento del interés sexual que tengan hacia la otra persona. Para finalizar con este tema, hablaré sobre lo importante que es la actividad física en la adolescencia y lo bueno que es para su salud, y es que el deporte en esta edad le dará habilidades, fuerza muscular, tendrá mejor estabilidad emocional, combatirá la obesidad y tendrá mejor disciplina. Todo esto le ayudará a evitar muchas enfermedades de salud al llegar a la edad adulta. A continuación hablaré sobre la adultez tardía de 65 años en adelante, del curso, periodos y etapas del ciclo vital. Durante esta etapa la gente ya no tiene tanta capacidad física. Por ejemplo, suelen tener menos músculos y reflejos más lentos. Su sistema inmune tampoco funciona como solía hacerlo. Como resultado tienen dificultades combatiendo enfermedades como la gripe, entre otras. El riesgo de desarrollar enfermedades como cardiopatías y cáncer continúa aumentando. La artritis también es común. En la artritis las articulaciones se desgastan y se vuelven rígidas y dolorosas. También van teniendo pérdida de la audición y pueden llegar a desarrollar enfermedades como la pérdida de memoria. En su desarrollo físico van a presentar cambios como pérdida de textura y elasticidad de la piel, adelgazamiento y encanecimiento del cabello, disminución de la talla corporal, adelgazamiento de los huesos, pérdida de dientes y problemas de encías, y por último problemas de visión. Ahora hablaré sobre la economía mexicana del curso Problemas socioeconómicos y políticos de México. México es un país caracterizado por una gran población en situación de pobreza. Hoy en día aproximadamente 1 de cada 2 mexicanos vive en esta condición y 1 de cada 10 vive en pobreza extrema. Parte del problema es que el muy bajo crecimiento económico del país, que es de 1.2% anual per cápita en promedio en los últimos 20 años, no ha permitido un incremento del poder adquisitivo del ingreso. Además, el poder adquisitivo de los hogares se ha visto minado drásticamente durante la crisis económica de 1994, en el 2007 con el alza en los precios internacionales de los alimentos y en el 2009 a raíz de la crisis financiera internacional. Capítulo 3. En este capítulo iniciaré con el tema de la observación participante y no participante del curso Escuela y Comunidad. Para empezar, la observación participante es la observación que establece una comunicación deliberada entre el observador y el fenómeno observado. El objetivo de esta observación participante es comprender a profundidad la situación de un determinado grupo de individuos, como también sus valores, creencias, cultura y formas de vida. Por otra parte, la observación no participante es una técnica de investigación que consiste en la recolección de información desde una postura totalmente alejada y sin involucramiento alguno por parte del investigador con el hecho o grupo social que se pretende abordar. A continuación hablaré sobre el tema de las perspectivas del desarrollo social en México para el 2030 del curso de Problemas socioeconómicos y políticos de México. El progreso social y económico de todas las naciones en el mundo, la paz universal, la protección de la libertad, la eliminación de la pobreza,
la garantía de los derechos humanos, la eliminación de desigualdades y la mejora en la calidad de vida de los habitantes del planeta son los principales objetivos del proyecto de acción mundial denominado Agenda 2030 para Desarrollo Sostenible, impulsado por la Organización de las Naciones Unidas, ONG. Los 17 objetivos particulares a alcanzar son los siguientes: el fin de la pobreza, el hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo renovables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, alianzas para lograr objetivos. Cada uno de estos objetivos está adecuado a las condiciones específicas de cada nación. Al cumplirse estas metas, de acuerdo con la Agenda 2030, se generará un ambiente óptimo para el bienestar presente y futuro de la población mundial. A continuación, hablaré sobre los principios rectores en la educación física y congresos de instrucción 1882 a 1889 del curso Historia de la Educación Física. Estos principios constituyen la expresión de las leyes que rigen la educación. Actúan como marcos de regularización y normatividad de los componentes y las relaciones del proceso enseñanza-aprendizaje. Los principios son: principio de adecuación al educando. Aquí reconoce que la ejecución de ejercicios responde a un natural impulso de movimiento, a un instinto lúdico, al deseo de rendimiento y a la vivencia del éxito por parte del niño. Principio de individualización. Consiste en exigir de cada uno el esfuerzo específico del cual es capaz. Principio de solidaridad. El principio de solidaridad rige las formas de asociación en la educación física en cuanto al trabajo colaborativo grupal. Y por último, principio de adecuación estructural. Este principio corresponde al de mayor especialidad pedagógica de la educación física. Y por último, tenemos a los congresos de instrucción. En el desarrollo de los congresos, las interacciones frecuentes fueron el debate y la votación de dictámenes. A raíz de esto, los resultados principales de implementación fueron escuelas normales y zonas de inspección estatales, elaboración de libros de texto, prácticas de maestros, leyes de instrucción y por último, construcción de escuelas. Capítulo 4. A continuación, hablaré sobre los problemas del sistema político mexicano, del curso Problemas socioeconómicos y políticos de México. Dentro de los problemas están la desigualdad, que en algunas causas que pueden influir en la desigualdad son la globalización, los salarios muy bajos de un sector de la población y los marcos laborales que desprotegen a los trabajadores. En segundo lugar, tenemos a los problemas educativos, que el gobierno gasta grandes cantidades de dinero en el sector educativo sin que se traduzcan en mejores niveles de conocimiento para quienes lo reciben. En tercer lugar, tenemos la seguridad social. México está en la cabecera de un comparativo entre 36 países miembros de la OCDE y emergente sobre la inseguridad y violencia. Tiene la mayor proporción de homicidios intencionales y victimización. También tenemos al narcotráfico. Esta es una de las expresiones más significativas de la delincuencia organizada y uno de los principales problemas de la seguridad en México. Y por último tenemos a la corrupción, que en nuestro país es evidente que no siempre se hace un buen uso del poder y es común el desvío de dinero que dice estar destinado para cierto sector de la población o actividad y al final no se ve reflejado en ninguno. Ahora hablaré sobre la relación de la escuela con y para la comunidad del curso Escuela y Comunidad. Lo que se trabaja desde el ámbito escolar es que haya una buena interacción tanto en el aula como fuera de ella, ya que la principal función de la escuela es educar, establecer relación entre docente, alumno y comunidad. Debe haber una relación con su entorno natural, cultural y social. Desde el punto de vista cultural, las escuelas y las comunidades siempre han tenido relaciones muy estrechas, ya que ahí es donde se forman los futuros habitantes de esa comunidad. Una escuela significa formación, cultura, instrucción y merece todo el apoyo y respeto de la comunidad. El aula juega un papel muy importante, ya que es un espacio de interacción social donde se generan conversaciones entre maestros y alumnos, y entre los propios estudiantes.
La comunidad en el aula puede participar de diversas maneras, formando parte del comité de padres de familia, llevando a sus hijos a clases, asistiendo a las juntas, acercándose al docente para cualquier cosa que deseen, para hacer observaciones y, por qué no, sugerencias dentro del aula. También apoyan actividades extraescolares, deportivas y culturales. Para concluir, hablaré sobre el tema de la educación física en la época postrevolucionaria, de 1917 a 1940, del curso Historia de la Educación Física. Aquí hablaré sobre algunos acontecimientos que surgieron en estas fechas acerca de la educación física. Y es que en 1923 se creó la Dirección de Educación Física en la SEP. Se fundó la Escuela Elemental de Educación Física y se construyeron estadios para la práctica de deportes, torneos y exhibiciones. Los encuentros atléticos y deportivos, en los que lo primordial era la competencia en equipo, como el voleibol y el básquetbol, principalmente fueron otro tipo de ritual. En ellos participaban las primarias, las recién fundadas secundarias y las escuelas técnicas. También podemos recalcar que al concluir la Revolución Mexicana en 1921, se comenzó una etapa de reconstrucción nacional. En esos momentos, la política educativa tuvo importantes transformaciones que involucraron el desarrollo de la educación física como disciplina escolar. Por último, en las décadas de 1920 y 1930, la política corporal del Estado postrevolucionario se incluyó por primera vez en las conmemoraciones patrióticas, exhibiciones escolares que ejecutaban tablas gimnásticas seleccionadas en función de sus diferencias de género. Así, los habitantes de las ciudades observaban un espectáculo político en el que los varones evidenciaban su fuerza y control con la formación de pirámides humanas, y las mujeres mostraban su fragilidad y gracia ejecutando algún número de gimnasia plástica o calisténica. Mi nombre es Carlos Alberto Canaval Méndez y soy de primer semestre Grupo B.